Dios Todopoderoso me los bendiga, amados, en este día que Dios nos regala de vida. Dele gloria a Dios por su vida. En medio de las pruebas, sabe usted que Dios se puede dejar sentir si usted le clama, si usted le cree. Si nosotros le clamamos y le creemos en las pruebas, claro que nuestro Dios está presto para ayudarnos, para fortalecernos. Mire, yo lo he vivido, he clamado y Dios me ha escuchado. Mire, estoy aquí en el patio, o sea, dentro de la casa, debajo del techo, pero por allá está el sol, así que de repente me miro más blanca de lo que ya soy. Pero por favor, pues no le dé importancia a la imagen. Estoy procurando, ¿verdad? Con la gracia de Dios, pues aquí estoy. Dios quiere que seamos como Él es. Él es palabra de Él, la leemos, entonces nosotros también podemos ser leídos, podemos ser conocidos. La verdad que a veces uno por los problemas uno quiere esconderse, pero Dios nos manda a hacerlo, que lo hagamos todo a la luz. El Hijo de Dios tiene que estar en la luz. Es difícil, amado. Entonces yo quiero, conforme esta palabra, ¿verdad?, que yo ya les estoy dando, porque todo lo que yo les hablo es que lo leí de la palabra de Dios. Allí lo encontré, no son inventos míos. He aprendido de la palabra del Señor a hablar como el Señor dice que hablemos con su palabra. Entonces, lo que sale de la boca de un hijo de Dios es sabiduría de Dios. ¿Me entienden? No espero que no me malinterpreten. No hablo sabiduría yo por mí, sino que lo que hablo lo hablo de Dios, porque de ella, la palabra, he aprendido. Hoy el tema, bueno, podríamos ponerle varias cosas, pero el centro de este tema es precisamente la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es la palabra. Me acuerdo que hace poco, no hace mucho, yo estuve leyendo en capítulo de Juan capítulo 1, donde ahí dice que en el principio era el verbo, y el verbo, dice, era Dios. Entonces, la palabra, el verbo es la palabra, y entonces, ¿quién es el verbo? Es Dios. ¿Por qué es Dios? Porque Él es el que habla en la Biblia. Entonces yo vengo aclarando, que Dios me dice, aclara. Porque para eso estamos los hijos de Dios, para eso está el Espíritu Santo dentro de nosotros, porque Él es el que nos va a enseñar. Entonces el Señor pues nos pone ese sentir, y nosotros dejamos que el Espíritu Santo exprese a través de nuestra boca la enseñanza, porque Él es el maestro de nosotros, el Espíritu de Dios. Gloria a Dios por su Espíritu Santo. Entonces, la palabra, ¿cómo es que es Dios? Si Dios no lo estamos oyendo, lo que hacemos es leemos la Biblia y eso. Bueno, que cuando Él habla en la Biblia, nos platica, nos cuenta, no un cuento de camino, nos cuenta todos los acontecimientos que se dieron desde que Él creó al mundo. Bueno, pero le voy a decir algo, que también Dios me lo da que se lo diga. No toda la historia está completa en la Biblia, porque para eso tendría el Señor que hacer, no sé si millones de libros, y sería difícil para nosotros. Si leer un librito así, que contiene el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, se nos hace difícil, le ponemos excusa a Dios, pero es que es muy grueso. Pero me acuerdo yo que antes que había poco acceso, que no había acceso a lo que hoy tenemos, a las cosas en el internet. Entonces había unas novelas que las escribían los hombres, pero gruesas, y la gente las leía. Y no había pereza. ¿Por qué? Porque la carne de nosotros está, la verdad, les soy sincera, porque lo leo en la palabra, la carne de nosotros no se va a salvar. Solo el alma. Entonces la carne de nosotros pide carne, y las cosas carnales a ella le agradan. Hartarse, la glotonería, pues, que Dios dice que es pecado, y eso me ha pasado a mí, que cuando a mí algo me gusta, yo como y luego, mire, yo me siento llena hasta aquí, pero yo sigo comiendo, y hasta que ya estoy hasta aquí, con ganas de hasta de vomitar. No sé si a usted le ha pasado que le gusta algo y come, a lo mejor los que no, pues no,
pero los que hemos probado, la glotonería es pecado. ¿Y qué puede darnos entonces por glotones? La palabra dice que es pecado. ¿Por qué? Porque nos puede conducir a la muerte, una indigestión. Cualquier cosa nos puede venir, nos vamos engordando y decimos, que viva la vida, que rica es la comida, es una bendición de Dios. Y no digo que no, pero la glotonería, Dios dice, es pecado. Entonces vamos engordándonos y el corazón se nos va inflamando de tanta grasa, ya la circulación de la sangre no pasa normal. Él es yo le decía casualmente a mi hija ayer, vea que lo que estoy hablando todo es sabiduría de Dios. Así que recíbala, yo la estoy recibiendo. Hablaba con mi hija precisamente del motor de un aparato que yo tengo para hacer hielo, para guardar los refrescos y eso. Entonces de repente lo que es el motor empieza a hacer un chillido, que si yo estoy acostada y ya estoy dormida, yo tengo que levantarme corriendo, porque yo sé que el motor se está pegando, el motor del abanico. Entonces se puede dañar, porque se le acaba la grasa. Pero yo le decía a mi hija, ya ve, él necesita grasa, pero nosotros no necesitamos tanta grasa, sino la necesaria. Pues yo no le echo mucha grasa, pero le echo una cuanta grasa y él vuelve a girar y deja de hacer ese ruido tan espantoso, un chillido horrible. Entonces nosotros pongamos atención a las señales cuando ya, le decía yo a mi hija, cuando yo ya me empiezo a engordar. Aquí yo vivo en un lugar donde para ir al templo, para ir donde mi mamá, hay que subir, hay que ir caminando de subida. Y entonces yo me canso, ahí empiezo a notar que ya me estoy engordando. Y mi hija dice, es verdad, mamá, es verdad. Entonces, empecemos a notar en qué cosas nosotros no obedecemos a Dios, amado. Entonces, Dios nos manda, siempre nos ha mandado a leer su palabra. Decía un día de esto, que anteriormente no estaban las cosas como ahora, que abunda, como nosotros podemos obtener la Biblia, la santa palabra de Dios. La podemos descargar, si no la vamos a ir a comprar, porque a veces ponemos excusa, es que no tengo dinero, pero bien que tenemos un celular, aunque sea pequeño, pero lo tenemos. Eso no es cierto. Entonces, pero una Biblia no la compramos. Pues yo les digo a los amados que tienen la posibilidad de ese celular y la pueden descargar la Biblia, háganlo. Hágalo, porque en la palabra de Dios está su vida, porque es Dios hablando. Y si usted no oye a Dios, entonces usted está muerto, va a vivir muerto para siempre, porque la fe viene por el oír, dice la palabra de Dios. Escuche que solo palabra le estoy dando. La fe viene por el oír la palabra de Dios, aleluya. Si usted agarra su Biblia y lee Salmo 119, hay una exquisitez de sabiduría que el siervo de Dios escribió por el Espíritu Santo para nosotros. Ahora les quiero leer yo más palabra de Dios, unos cuantos versículos, porque se haría muy largo el mensaje, la enseñanza que Dios nos da, y entonces pues nosotros somos dados a cansarnos con la palabra. Entonces vamos a dar unos cuantos nada más, porque a veces yo leo y como estoy encantada con la palabra, pero yo sé que a lo mejor usted que no acostumbra a eso, pues se va a cansar. Le vamos a dar unos pocos nada más para la gloria de Dios. Leemos, entonces démosle gloria a Dios por todos los versículos que vamos a leer, y ya estábamos dándole gloria a Dios porque el Espíritu Santo nos está hablando. Apocalipsis 1:13. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía. ¿Cuál es la profecía? ¿La que yo vengo a inventar? No. La que dice la profeta y el profeta de su congregación. No. Aquí se está refiriendo, gloria a Dios, a la Biblia. Porque muchos falsos profetas hay. ¿Cómo usted va a estar seguro de que yo le voy a dar una profecía de Dios? Mejor váyale a la palabra de Dios, santa. Y entonces sí va a estar seguro que es palabra de Dios. No, va a decir usted, es que ahora está mal traducida. Le aseguro por Jesucristo que lo que le voy a decir es palabra de Dios, ¿sabe? Él dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Sí, amado, le doy una parte de razón, que muchos han querido, le quitan y le ponen y empiezan, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Así que usted, aunque el diablo la quiera mal traducir, siempre la palabra usted la va a leer cuando usted compra una santa palabra de Dios o la adquiere, como le digo, descargándola en su celular. ¿Cómo se puede dar cuenta usted que está leyendo? Entonces usted puede
investigar. Hay muchas traducciones. Y existe la traducción de los originales que se ha escrito y lo tenemos ahí en el internet, perdón, en Google y todo eso, ¿verdad? Entonces, ¿usted qué hace? Investigue. Por algo el Señor Jesús, yo le voy a leer el versículo que el Señor Jesús nos da sobre eso. Bienaventurado el que lee y oye las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo, amado, está cerca. Y por eso es que el Señor a usted lo sigue a donde va, lo sigue con su palabra. Se va al baño, algo sucede que ahí usted se acuerda de la palabra que escuchó quizás en una ruta de bus, en un transporte colectivo, en el hospital, donde se haya movido, ha oído palabra de Dios. No va a poder tener excusa el día que venga el gran juicio de Dios, allá en el trono blanco, donde todos aquellos seres humanos a los que les predicamos la palabra y no quisieron nada con Dios, van a pasar por un juicio. A lo mejor hiciste buenas obras, todo lo que te estoy hablando es palabra de Dios. A lo mejor haces buenas obras, pero ahí la palabra de Dios dice que no te vas a salvar, porque te van a buscar en otro libro, no de las obras, sino que en un libro, y no aparece tu nombre, el libro de la vida se llama ese. Y si no aparece tu nombre, ¿por qué? Nadie de los hijos de Dios va a ir a pasar por ese juicio. Pero en ese juicio del trono blanco es pasado el ser humano que nunca quiso nada con Dios, para que se le demuestre por medio de ese libro que nunca su nombre fue inscrito ahí, porque él nunca quiso creer. Creyó de labios, pero de corazón no quiso nada. ¿Usted cree que Dios es injusto? No, mi Dios es bueno. Mi Dios dice en su palabra que Él es grande en misericordia y tardo para la ira. Dice su palabra en Salmo 103 que la misericordia de Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad. Dígame cuál es ese límite. También dice la palabra de Dios que la misericordia de Dios es desde la tierra hasta el cielo. Dígame usted, ¿tiene límite el cielo? ¿Ha podido ir un hombre a donde Dios vive? Podrán ir a los planetas que están alrededor de la tierra, pero no podrán ir a donde vive Dios. Entonces, así de grande es la misericordia de Dios. Entonces, ¿qué ser humano se va a parar ante Dios y va a empezarle a decir y a decirle, mira que no tuviste misericordia de mí, por eso es que ahora yo me condené? Y no, eres un Dios injusto. Viene Dios y les va a mostrar todas las veces que se les predicó el arrepentimiento que Dios manda en la palabra de Él, y no quisiste. Te va a demostrar el Señor todas esas veces, todas las veces en que oímos la palabra. Muchos dijeron, Dios, yo soy cristiano, yo visito la iglesia, yo hago esto, yo hago lo otro, yo predico, por mí se sanan los enfermos, y un montón de cosas. Y ahí van a estar esas cosas escritas en otro libro, que es el libro de las obras. Pero si nuestro nombre, con todo y obras buenas que hayamos hecho, no aparece nuestro nombre en el libro de la vida, nos acabamos. Y ese momento triste va a ser el momento más cruel, porque el ir al infierno es allí un tiempo de angustia y sufrimiento. Pero de allí no se va a salir el hombre a un lugar llamado purgatorio. Eso no aparece en la Biblia, en ninguna parte de las Escrituras está ese nombre. Eso fue inventado por vamos a decir, por un papa mío no, papa hijo de Satanás. Y entonces usted investigue, ahora que tiene acceso allí, siempre métase a investigar todo lo que uno le dicen. Uno ahora hay posibilidad de investigar historia. Ya no tiene que comprar aquellos grandes libros de historia, sino que usted tiene en ese celular, con internet, el poder buscar lo que usted quiere saber. Lo que usted quiera saber. Y investigue. ¿Quién fue el que inventó el purgatorio? ¿Sabe para qué lo inventaron? Porque ellos estaban decayendo en su economía. La verdad es que ella siempre ha sido amante al dinero, amante al oro y todo lo que es la gran ramera. Todo lo que le digo es palabra de Dios. Entonces, ella viene e inventa cualquier cosa. Además, porque ella le sirve a Satanás. ¿Para qué? Para que usted no se fundamente en la fe de las escrituras de la palabra de Dios, sino que en los inventos de ellos, doctrinas, dogmas de Satanás, y los desvían. Entonces, esta es una manera de inventar el purgatorio para desviar al ser humano, y a la vez ellos se lucraron porque la gente pagaba su dinero, los hombres y las mujeres, ricos, pobres, de todas las edades, llegaban y pagaban misa, y ellos hacían unos rezos, y hasta la vez se hace eso, y hacen rezos
dizque para sacarla a la gente de un purgatorio o del infierno y mandarlos al purgatorio para que ahí no estén tan atormentados, para que el día del juicio de Dios, ahí vayan al cielo con Dios. Eso no está en la Biblia, amados. Todo eso es mentira de Satanás, y Dios con su palabra va a alumbrar esas tinieblas que hay en tu vida de mentiras que te han metido. Así que escudriña la palabra. Oiga lo que le dice Pablo a Timoteo, primera de Timoteo 4:13, entre tanto que llego, ocúpate en la escritura, en la lectura de las escrituras, la exhortación y la enseñanza. ¿Qué le dice el apóstol a Timoteo? Lee la palabra de Dios. ¿Y qué más le dice? Primera de Timoteo 4:13, en la exhortación y la enseñanza. No solo vamos a leerla para nosotros, y qué felicidad nosotros leyendo la palabra. Aquí le dice que también exhorte, pero no con él, con la exhortación de él, sino con la de la palabra. Porque en la palabra hay regaños para nosotros. En la palabra hay consejos de vida para nosotros. Es que todo es de vida, amado. Aunque allí ahí sale cómo Dios inspiró a sus siervos a que escribieran las palabras de Satanás, no por eso deja de ser palabra de Dios. Como les dije en comienzo, si está en la Biblia es palabra de Dios, aunque el diablo hable ahí dentro de la Biblia, aunque allí hablen los malvados, los reyes malvados y todas aquellas cosas malas que se dicen que están en la Biblia, fue el Espíritu Santo que inspiró a sus siervos a escribir todos esos acontecimientos. Es como un historiador. El hecho de que el historiador escriba toda la guerra, todas las catástrofes y todas las cosas, no significa que él, el historiador, es el culpable. Entonces Dios allí habla del pecado de David. Y no es que Dios pecó allí, es que David pecó y Dios lo deja escrito, deja que sus siervos escriban. Pudieron haber quitado esa parte de la historia, pero si Dios lo deja es con el propósito que todos los hijos de Dios ahora, y usted que no ha recibido a Cristo, se entere que todos fallamos. Y que hay uno que vino hace un poquito más de 2000 años, digo yo, que se llama Jesucristo, que nunca falló. Nunca se le encontró pecado, lo dice la palabra de Dios. Y como la palabra de Dios es verdad, entonces yo lo creo. Y hubieron testigos, todos sus discípulos, y más de 500 personas que lo fueron a despedir cuando el Señor se fue al cielo. Se llevaron al Señor al cielo, Él subió. Y demasiados testigos. No solo fueron los apóstoles, sino más personas que daban fe de haber visto resucitado al Señor Jesús. Y si Él resucitó, es que Él es Dios. No solo murió para que usted ahora tenga una cruz ahí con alguien clavado y le rece y le diga y le haga unas señas de la cruz y crea que eso lo escucha. Eso no lo escucha, mi amado. La palabra de Dios dice que no se debía de hacer imagen de ninguna semejanza. Eso lo dice en Éxodo 20, que es el primer mandamiento. Pero ese primer mandamiento viene la Iglesia Católica y lo cortó, pero la Biblia sigue existiendo. Ellos le enseñan a la gente menos de lo que está escrito en la Biblia, pero en la Biblia está ese mandamiento completo. Y empieza nuestro Dios diciendo que Él es Dios y que no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y empieza, dice, no te hagas imagen de ninguna semejanza, ni de lo que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra. No las honrarás, no te postrarás a ella, porque yo, dice el Señor, soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad. Es una maldad lo que hacemos cuando nosotros le pedimos a unas estatuillas, a imágenes pintadas que parecen gente, pero no son imágenes, son figuras, pero no son gente. Aunque hayan existido, a lo mejor Santo Dominguito dicen aquí en Managua que existió y que hacía buena obra, aunque hayan existido, pero esa estatuita no existe, no es nada, es un pedazo de yeso. Entonces Dios dice, no te postrarás a ella, porque yo, dice, soy celoso. ¿Qué significa celo? El cuidado de Dios es tan grande que Él después dice a través del siervo Pablo que las fiestas que usted le hace, la algarabía y el bravo Santo Dominguito, ay, la Virgencita de Guadalupe, y usted le hace fiesta y le baila a la Virgencita de Guadalupe, pero Pablo dice que lo que usted le hace a ellos
es a Satanás, es a los demonios, dice. Gloria a Dios. Qué triste, ¿verdad? Por no leer la palabra de Dios, amados. Qué triste es no ir a la palabra de Dios, lo cual yo voy a hacer ahorita, antes que se me descargue la computadora. Juan 5:39. Escudriñad, esto lo dice Jesús. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ahora sí te quedas allá adentro. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Gloria a Dios. Escucha, ¿quiénes dan testimonio de Jesús? Las escrituras. Voy a otra lectura rápido. Gloria a Dios. Escuche lo que le dice Josué 8, 33, 35. Y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaba de pie a uno y al otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca. El arca era el símbolo donde Dios se manifestaba al pueblo de Israel del pacto de Jehová. Así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres, escuche, y de los niños, y de los extranjeros que moraban entre ellos. Pase, mi amor. Gloria a Dios, aleluya. Dele gloria a Dios, amado. Dios quiere que nuestros niños sean educados en la palabra de Dios. Así es que voy a seguir leyendo. Por favor, ¿quiere usted ahondar más en esta enseñanza de Dios? Vaya y lea las citas que le estoy dando, medítelas en su corazón y vivámosla. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, Josué 1, 8 y 9. Sino que de día y de noche meditarás, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en el libro está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino, amado, y mi camino será prosperado. Y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Aleluya. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Nuestro Dios va a estar con nosotros en donde quiera que vayamos. Si tenemos que irnos por alguna situación X a otro país, a otro lugar, a otra parte, nuestro Dios irá con nosotros, porque aquí lo dice en sus promesas. Estas son promesas de Él, pero si usted no conoce las promesas de Dios, ¿cómo va a poder hacerlas de usted? Entonces escudriñe la palabra, amado. Pídale a Dios siempre fuerza, valor para eso. A mí me cuesta leer la palabra, pero hago el esfuerzo humano que dice aquí que yo haga, que me esfuerce y que sea valiente. Entonces yo vengo, agarro, ya sea en las noches, en las mañanitas, procuro en cuanto me levanto, corro y busco la palabra de Dios. Y lo primero que yo quiero comer, porque sé que es mi vida entera, ahí está mi vida. Mi vida está en comer comida para mi cuerpo, para vivir en este mundo ahora, mientras Dios me lleva. Pero mi vida entera, para siempre, está en las Escrituras, la palabra de Dios, la cual dice ella misma que ella es viva y es eficaz y es más cortante que espada de doble filo, que traspasa toda nuestra alma, nuestro ser, amado. Les estoy resumiendo, porque ya vi que se me está descargando la computadora. Así que gloria a Dios por esta palabra bendita de Dios. Iba un hombre que era un negrito, le digo yo a mi hija, un eunuco de la reina de Candace, dice la Biblia en Hechos, y el hombre iba leyendo. Quizás no entendía, porque para entender se necesita de verdad que alguien con el Espíritu de Dios nos enseñe la palabra. Y entonces Dios le dijo a un hombre, a un siervo de él, Felipe, ve y acércate a ese carruaje. Y Felipe, corriendo junto al carruaje, mire usted qué diría la gente, y ese por qué va corriendo junto al carruaje, y ahí va el eunuco leyendo las Escrituras sin entender el hombre.
Y Dios usó a Felipe, como hoy me usa a mí para la gloria de Dios y lo puede usar a usted. Prediquemos la palabra, Iglesia de Cristo, con el Espíritu de Dios, porque mucha gente necesita oír la palabra de Dios para vivir, porque mucha gente está muriendo, porque la iglesia está muda. No estamos predicando, unos cuantos abren su boca y Dios la llena, pero los demás están con miedo, están diciendo, ¿qué voy a hablar? ¿Qué voy a decir? No te preocupes, dice el Señor, Él va a llenar tu boca y vas a hablar lo que el Espíritu de Dios te diga, pero tienes que comer palabra para dar palabra. Gloria a Dios, aleluya. Entonces él le habló y le dice, ¿qué lees? Le dice ahí corriendo, tucutún, y el carro ahí corriendo. Y entonces, y él le dice que lee Isaías. ¿Le entiendes? Y entonces, no, si no hay quien me explique. Y la cosa que lo invitó a subir, le habló del Señor Jesús, ahí en esa escritura que leía Isaías 53, el eunuco creyó en Cristo, ahí nomás fue bautizado, y dice la palabra de Dios que se fue feliz. Aleluya. Dios quiere darte felicidad al creer por medio de la palabra de Dios, no por otras cosas, amado, en las que has estado en religiones, en enseñanzas de hombres. Lee la palabra, amado católico, lee la palabra de Dios, todos los que escuchan en este momento. Yo ya me voy despidiendo, gloria a Dios, aleluya. Porque estoy muy feliz porque la palabra me habla, me fortalece. Que Dios Todopoderoso me los bendiga, me los sane por medio de la palabra. Porque la palabra de Dios dice que por las llagas de Jesucristo, Isaías 53, fuisteis curados. La palabra de Dios dice también en Primera de Juan, lee, investiga. Dice, oh amado, yo deseo que tú tengas salud y que seas prosperado así como prospera tu alma. Dios nos va a bendecir, amados lindos de Dios. Solo sirvamos al Señor, nuestros trabajos seculares que hacemos, pero también hablemos de Cristo en el trabajo, en la escuela, en todo lugar. Y eso es servir a Dios y Dios nos va a recompensar. Gloria a Dios, que Dios Todopoderoso pues los bendiga. Toda la gloria es para Dios. Gloria a Dios. Aleluya.